Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí un año más en las sextas jornadas universitarias del vino ecológico. Doy las gracias a la vicerrectora de Estudiantes de Empleo, Maricruz Navarro, por acompañarnos esta tarde. También al profesor Antonio Palacios, coordinador académico de estas jornadas. Y bueno, pues a todos los ponentes que vamos a tener esta tarde, que luego nos los va a enumerar Antonio. Y bueno, y a todos vosotros y vosotras por estar aquí esta tarde. También agradecer al CEPAER, al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja, a Laboratorios Excel Ibérica y a Corchos Enea Silva y Garzón, que patrocinan estas jornadas. Y bueno, pues como todos los años, desde Cultura Permanente, lo que pretendemos con estas jornadas, y más en este año, que es el Año Internacional de los Suelos, es concienciar un poco sobre el cuidado de la naturaleza a la hora de obtener el alimento y los recursos que necesitamos para el cotidiano. Decía Bill Mollison, que fue el que acuñó este término en 1978, término que viene de cultura permanente, por eso el nombre de la asociación, que esto de la permacultura, además del diseño de hábitats sostenibles, simbióticos, que imitan la naturaleza, o sea, que practican eso que ahora se llama biomímesis, aparte de todo esto, lo que invoca es la responsabilidad para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y esto de la responsabilidad tampoco está muy de moda y por eso es necesario que lo recordemos y que lo cultivemos. Y es uno de los motivos que nos mueve a estar aquí esta tarde y a hacer estas jornadas. Desde Cultura Permanente promovemos una serie de iniciativas que están todas enfocadas hacia este diseño desde la permacultura urbana, y aunque parezca un oxímoron, una contradicción en sí misma, permacultura y urbano, pues lo cierto es que la mayor parte de la población hoy en día residimos en ciudades y por tanto nos toca partir de esa realidad para transformarla. Y entonces, aparte de estas jornadas, pues os voy a dar 3 o 4 datos más de cosas que hacemos, a ver si os animáis y os vemos por ahí, que está muy bien. El día 13 de noviembre tenemos la 55 Quedada Berry, que estaba ya de moda desde hace muchos años, antes de que salieran desde la OMS diciendo que comer mucha chistorra no es bueno, y que lo que promueve es una dieta vegetal, o vegetalizar la dieta, que no es lo mismo que no comer carne, sino saber comer sin carne, que lo contrario es ser yonkis. Y lo hacemos el próximo día 13 de noviembre a las 9 de la noche, partiendo de la Taberna de Correos. Tenemos una ruta de pinchos vegetales y vinos ecológicos. El día 15 de noviembre tenemos una charla informativa sobre el bisón europeo en el bar de la Chimenea del Parque del Ebro. El bisón europeo es menos conocido que el lince ibérico, pero está en el mismo nivel de peligro en toda Europa. Es el carnívoro que está peligrando más junto con el lince ibérico, con la característica añadida de que lo tenemos aquí presente en nuestra ribera riojana. Entonces, pues una charla que tendremos el día 15 de noviembre a la 1 menos cuarto y a la que estáis todas invitadas. Y por poner otro ejemplo, el día 31 de octubre hay una fiesta que celebrará Samaín, la Nochevieja Celta, en el mismo sitio, en el bar del Parque del Ebro, que ahora además de ser bar lo hemos constituido chamizo de una peña nueva, una peña ecológica que se llama La Vendimia. Y hago alusión a ella porque en este foro pues me parece que cae perfectamente, ¿no? En la que estamos recuperando el auténtico significado de las fiestas de esta tierra, las fiestas de la Vendimia, y que estamos realizando esas tareas de manera lúdica y de manera didáctica. Y bueno, pues además participamos en iniciativas como los huertos urbanos, que fueron fruto de un proyecto que presentó Cultura Permanente hace ya 5 o 6 años en el Ayuntamiento de Logroño. Hacemos talleres de huerto, de bioconstrucción, de reforestación, de Nendodango, y participamos en varias plataformas: la plataforma contra el fracking y por un nuevo modelo energético, la plataforma contra el TTIP y también por el sacrificio cero de animales domésticos. Y para más información pues tenéis la página web, que es www.culturapermanente.org. Si tenéis cualquier duda, cualquier
aportación, podéis escribirnos a info@culturapermanente.org y también tenemos Facebook y Twitter. Y por último os voy a dar un par de datos sobre agroecología que acabo de recopilar esta mañana de un informe del Instituto para la Investigación de la Agricultura Ecológica, por sus siglas FIBL, que dice en su informe del mundo de la agricultura orgánica 2015 que ha subido el consumo ecológico en la Unión Europea desde los 10.200 millones de euros en 2004 a los 22.200 en 2013, o sea, se ha más que duplicado. Y respecto a 2012 dicen que el aumento es de un 6%. Entonces, además de necesario, parece que lo ecológico comienza a ser rentable. Y esto es interesante también darlo a conocer. España es el mayor productor ecológico de Europa, el quinto a nivel mundial, tiene 1.600.000 hectáreas, que es un 6,4% del total de la superficie cultivada, pero al mismo tiempo es uno de los menores consumidores de producto ecológico de Europa, con solo 1.000 millones aproximadamente de euros anuales en 2012, es el último dato, mientras que Alemania, por ejemplo, consume 7.600 millones, Francia 4.400, Reino Unido e Italia entre 2.000 y 2.100 millones. Entonces, es un reto que tenemos ahí, que no solo tenemos que promover que los representantes políticos que tenemos tomen medidas cada vez más consecuentes con esta realidad que tenemos en el subsuelo riojano y que luego se nos va a exponer y en la naturaleza, sino que además desde nuestra posición de ciudadanas y ciudadanos, pues también en el día a día esas decisiones, como por ejemplo cómo me alimento y qué cosas consumo o no consumo, pues tienen una trascendencia fundamental. Y en el tema de la enología, ya termino, los datos de que disponemos, los más recientes, dicen que en La Rioja solo hay en torno a 700 hectáreas, un poquito más ahora, de viñedo ecológico, que es un 1,6% del total, mientras que en España hay alrededor de 81.000 hectáreas, que es un 8,4%. Nos queda, por lo tanto, mucha distancia. De hecho, el resto de la denominación de origen calificada Rioja está un poquito mejor que lo que es La Rioja, pero tampoco va mucho más allá, porque estamos hablando de un 2,3%, unas 1.450 hectáreas sobre un total de unas 63.000. Entonces tenemos ahí un reto y una necesidad, y estamos en el Año Internacional de los Suelos, como comentaba al principio, y yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es aludir a esa responsabilidad de la que hablaba Bill Mollison, y a la hora de obtener aquellos recursos que necesitamos en estas generaciones, no hipotecar las de las generaciones venideras. Y con esto, pues, agradeceros de nuevo vuestra presencia y le paso la palabra. Gracias por la presentación. Yo también quiero unirme a los agradecimientos a vuestra presencia, a haber venido, también a los conferenciantes, a la vicerrectora Maricruz. Realmente estamos muy contentos porque antes recordábamos como hace 6 años, hace ya 6 jornadas de las JUPE, pues estábamos aquí en familia y sin embargo pues ahora estamos en gran familia, lo que significa que cada familia va creciendo. Una pequeña introducción a los temas que vamos a tocar. Yo creo que son dos temas paralelos, ambos necesarios, que es el tema de la aplicación de pesticidas y los residuos que puedan quedar en el suelo, por lo tanto un tema vitícola muy necesario para poder una remediación hacia el uso abusivo de este tipo de tratamientos, y luego pues una aplicación enológica que es la disminución de sulfuroso. Obviamente pues de pesticidas ya seguro que Eliseo pues nos va a cultivar bastante acerca de lo que ello significa, pero por sentido común todos podemos imaginar esta necesidad, y sin embargo pues esto no se ha asimilado o quizás todavía no ha cuajado lo suficiente en el mundo productivo, en el mundo de la bodega, porque la reducción del sulfuroso o la prohibición que ha habido en el 2012, por ejemplo, por ciertos reglamentos europeos, pues el sector se ha rebelado en contra pensando que es un ataque sectorial este tipo de prohibiciones. Yo voy a dar cuatro razones que creo que son bastante sólidas y que cualquiera de nosotros podemos comprender. La primera, la salud. El vino y la salud es algo muy importante para dinamizar el consumo. Y lo cierto es que la OMS, que ya hoy o a día de hoy pues, está haciendo muchísimo ruido, pues lo tiene clasificado como alérgeno tóxico y desde hace un montón de años. Y por eso la FDA o la Food and Drugs Agriculture
obliga a ponerlo en la etiqueta para la exportación a ciertos países cuando la concentración es superior a 10 miligramos litro. Por algo será, restringiendo incluso su consumo a las mujeres embarazadas. La segunda razón, bueno, pues es una razón de calidad nutricional. Si consideramos el vino alimento, podríamos mirar en paralelo cómo se están restringiendo el uso de sulfurosos, por ejemplo, en la industria cárnica, porque destruye el valor vitamínico de la misma. Se ha reducido mucho en frutas, se ha reducido mucho en frutos secos. Esto es una medida imparable y que, por lo tanto, el mundo del vino pues, también debe asimilar como algo normal y no como una amenaza sectorial. Tercera razón importante, el vino es para divertirnos. El sulfuroso mitiga el divertimento, le quita mensaje, le distorsiona los aromas, le da sensaciones irritantes, punzantes a nivel nasal, a nivel de pituitaria. Por lo tanto, el vino es menos divertido, es mucho más expresivo cuando conseguimos disminuir de forma significativa o anular el efecto sensorial que pueda tener el vino en el vino. Y la cuarta y última pues son restricciones legales. Europa está restringiendo el uso, lo prohibió para los sistemas de limpieza de barricas y también de continentes o contenedores de vino, por lo tanto pues hay que asumir esta directriz que Europa nos impone y por eso la plataforma tecnológica del vino, que es una unión sectorial tanto a nivel de investigación como a nivel de producción, pues ya creó unas líneas estratégicas tecnológicas para disminuir y cuanto más significativo mejor el empleo de sulfuroso en el vino. Y unas pequeñas notas históricas. Mirar hacia atrás también nos puede ayudar para adivinar el futuro. Si miramos los orígenes ya más ancestrales, cuando de forma antropológica el ser humano está unido al mundo del vino, en la cultura egipcia y sobre todo también de los griegos, ya se empleaban resinas, hierbas naturales con propiedades antisépticas para intentar mejorar el producto. Es en el Imperio Romano cuando surge ya la profesión de los enólogos. Los romanos iban a donde el imperio podía elaborar vino, como Tarraco, por ejemplo, por decir un ejemplo ibérico, y los enólogos romanos pues ya entendían un poquito del enyesado para la clarificación, se utilizaban clarificantes, y 700 años antes de Cristo cuando ya se empieza a combustionar, que es la forma de obtener el sulfuroso, una forma energéticamente bastante poco rentable y bastante contaminante para obtener lo que es el sulfuroso. Podemos ver ya desde ciertos escritos, ¿no? Como por ejemplo Julio César, cuando habla de las barricas, copian los sistemas binarios de las barricas a los galos, porque ya los dominaban, y empezaron a cambiar lo que era la vasija de barro o el ánfora, de un sistema más cerrado, con un sistema poroso y más abierto que era la barrica. Los vinos degeneraban, era más económico, más fácil, pero los vinos microbiológicamente podían alterarse, por lo tanto se empezó a utilizar a saco, e incluso se intuye a una concentración 10 veces superior a los vinos actuales, el sulfuroso. Y es curioso cómo los cambios climáticos han tenido su influencia, pues en el siglo III aproximadamente, bajan las temperaturas, bajan los pHs de los vinos y el sulfuroso a estas concentraciones se hace insoportable. Al hacerse insoportable pues hubo sus prohibiciones, fue el Imperio Germánico el que prohíbe completamente el uso del sulfuroso por los destrozos que hacía a pHs bajos y climas más fríos el sulfuroso en el vino, y curiosamente pues la raza humana responde con la utilización de acetato de plomo. Bueno, una solución, vamos a decir, menor, que se ataca con un problema muchísimo mayor, porque con el acetato de plomo, que los vinos se dulcificaban, no refermentaban, no sufrían degeneraciones, pero lo hecho que esto no solamente hacía daño al consumidor, sino que con unos cólicos terribles, y hubo muchas muertes por la causa del acetato de plomo en el vino, pues se tuvo que retirar. Pero fijaros qué cosa más curiosa, y con ello termino. En el siglo XVII,
Los hermanos benedictinos, por esa zona que después se conoció con el nombre del champán, y por su razón moral de no utilizar más que azúcar para dulcificar los vinos, negándose en su empleo al acetato de plomo y al sulfuroso, resulta que nace el champán. O sea, que de un gran problema o de un mal asumido, la rebeldía crea una idea revolucionaria que a día de hoy pues, todos podemos aplaudir, porque el champán pues, también viene de esta pequeña revolución, entre otras cosas por casualidad, y don Periñón, pues, viendo cómo aquello fermentaba, se le ocurrió a encerrar las burbujas en una botella y de repente pues, surgió. En el siglo XIX, luego ya Louis Pasteur, viendo cómo los vinos degeneraban, es el que aconseja el uso del sulfuroso, la filtración y otras tecnologías, pero estamos hablando de finales del siglo XIX. Desde ahí hasta donde nos encontramos en este momento no ha habido grandes ideas, por lo tanto yo creo que de forma natural tienen que surgir iniciativas para poder suplir algo que debemos reconocer mejoraría el vino. Y bueno, con esta pequeña introducción y antes de dar paso a los conferenciantes, pues paso la palabra. Antonio, muchas gracias Íñigo. Quienes me han precedido en la palabra, ambos agradecían mi presencia hoy aquí. En modo alguno, mi presencia hoy aquí merece ningún tipo de agradecimiento, más bien al contrario. Es para la universidad un honor, un motivo de reconocimiento y de agradecimiento acoger estas jornadas y por lo tanto la dirección de esas palabras debe ser la inversa, de la universidad hacia quienes tienen la idea, la iniciativa, la hacen realidad y permiten que estas jornadas tengan lugar. Unas magníficas jornadas, como demuestran muchas cosas que las definen. Primero ya el número, el hecho de ser estas jornadas, como ya se ha dicho, indica varias cosas. Indica, por una parte, la relevancia y el interés del tema del que se ocupan, indica cómo supieron quienes lo vieron así, quienes decidieron ponerlas en marcha, supieron anticiparse a un interés que ha sido creciente. Estamos hablando, decía Íñigo, de un compromiso con la naturaleza, un compromiso con los productos, con las personas. Si a eso le añades la dimensión temporal, de esa dimensión de ecología, de economía sostenible, pues la conclusión es que hay pocas inversiones más rentables y todo lo que se destine, todos los esfuerzos que giren en torno a este tema son magníficos. Por lo tanto, decía, mi agradecimiento hacia los organizadores, hacia los ponentes y hacia todos los que os habéis acercado esta tarde a la universidad, porque sois los que dais sentido a las jornadas y porque también con vuestra presencia también reconocéis la importancia de las mismas. Además de esto hay muchas más cosas. Es una oportunidad para la formación, es una oportunidad para aprender, para ya estar aprendiendo, porque no es muy habitual que las inauguraciones a uno ya le cuenten cosas interesantes. Lo digo por quienes me han precedido, no por lo que estoy diciendo yo ahora. Y por lo tanto es una oportunidad para aprender y también un ámbito de colaboración entre instituciones, asociaciones ajenas a la universidad, ajenas en el sentido próximas a la universidad porque hacemos cosas juntas, que se acercan a la universidad y a los equipos de investigación. Así que es un placer para la universidad, lo es para mí. Y sin más, no sé si hay que decirlo de que eran inauguradas estas jornadas o ya han sido inauguradas con las palabras anteriores, pero estoy segura que va a ser una tarde muy interesante y anticipo mi enhorabuena a los ponentes. Gracias a todos y bienvenidos.